dijimos que íbamos a orar por ellos, y algunos bromeando dicen por que se ore más porque sí necesita. Bueno, todos necesitan que se ore por ellos. Vamos a. Hay algunos que no están aquí porque están enfermos y otros ya duermen, van a estar dormidos. Bueno, algunos están enfermos, otros tienen problemas. La familia de un hermano de nuestra hermana Chelo Castro de Quiñones, un hermano de ella falleció, así que pues la familia no está aquí por eso. Y algunos andan enfermos y otros tienen problemas como esto. Así que vamos a orar también, hermanos, por los enfermos, vamos a orar por los que tienen momentos difíciles, y vamos a orar también a Dios que Él haga la obra y que ponga a los que deben de estar en sus puestos de gobierno. Vamos a orar, que Dios ponga a quien Él quiera. La Biblia dice que Él es el que pone y quita, y a unos enaltece y a otros los derriba. Así que hay muchas promesas. La política es así, y algunos cristianos parecen políticos, ¿no? Puras promesas, pero nada. Vamos a orar. Busquen a alguien, hermano, por favor, para orar. Formen parejas, porque si nos ponemos aquí a formar parejas para orar, pues nos vamos a perder más tiempo. Busquen a alguien para orar. Oren por los candidatos, oren por los hermanos que están enfermos, oren por los hermanos que tienen problemas. Y hermanos, si quieren papas allá afuera, hay algunas papas, a lo mejor se pueden rescatar algunas, y si no, pues nos las llevamos a la Gran Camitas, ya que van para allá, para los puercos. Algunas papas se pueden rescatar, así que si ustedes quieren, allí hay, para que no se echen a perder lo que esté bueno. Pero esto lo va a hacer terminando el culto, no ahorita. Ahorita vamos a salir a orar. Busquen a alguien, hermano, por favor, para orar. Si usted quiere salir, quiere ponerse por ahí cerca, no ore muy fuerte para que no interrumpa a los demás, y también no ore muy largo para que podamos continuar con el programa, porque si se puede hacer su devocional aquí, pues no vamos a continuar. Por la escuela bíblica también, hermanos, por favor, oren por la escuela bíblica.
Hermanos, el sábado a las 5 de la tarde va a ser el taller de capacitación de escuela bíblica. Sábado 5 de la tarde. Y miren, hermanos, en verdad que se necesita ser valiente para trabajar en esto. Va a haber mucho calor y mucho trabajo. Aquí no hay lugar para los que les gustan ser protagonistas. Aquí hay lugar para los que quieren trabajar y que se van a cansar de eso. A esos que hay lugar. Para los protagonistas no, porque hay quienes les gusta estar al frente, que los vean, quién sabe tantas cosas, pero esforzarse no quieren hacerlo. Así que, si usted no es protagonista, si usted sí quiere trabajar, ya sabe, hay trabajo, hermanos, sábado a las 5 de la tarde, hay muchas cosas que podemos hacer. Los niños van a salir, por favor. Los niños salen, nuestra hermana Juanita y mi hermana Karina salen con los niños, por favor. Y busquen en su Biblia, hermano, Romanos 1, versos 15 al 17. Romanos 1, versos 15 al 17. La cooperación para el aniversario, hermanos, 100 pesos por trabajador. Ya en este mes celebraremos el aniversario de nuestra iglesia. Ya saben que es el 22 cuando la iglesia cumple años, es el día de aniversario. Tendremos algunas actividades en relación con ello, que son 100 pesos por trabajador para la actividad de aniversario. Romanos 1, versos 15 al 17. ¿Cómo dice, hermanos, el verso 15? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio de la justicia de Dios revela poder para él, como Israel Dios, más de justo para él. Amén. Hermanos, sean todos bienvenidos aquí a la casa de Dios. Estaba platicando el otro día con una hermana. Le digo, hermana, ¿cómo es posible que tengan a los niños en la clase de adultos? Se duermen, y como ella es la que daba la clase, le dice, ay, hermano, no, hermana, si no lo digo por usted, bueno, aparte. Es que los niños no pueden estar quietos un ratito. Bueno, un ratito sí, pero no mucho tiempo. Y le digo, hermana, se necesita una maestra para niños, se necesita, no pueden estar los niños con los adultos. Y hermanos, a veces inquieta uno porque los niños andan en movimiento, pero tenemos que hacer algo, no podemos enviscarlos. El otro día el hermano Martín estaba diciendo, no le pegue al niño del templo, péguele en su casa, pero en el templo no, porque luego relacionan la ida al templo con la pegada, ya no quiere venir. Dígale al niño, mira, no te portaste bien, allá en la casa nos arreglamos, pero no lo arregles del templo. Hay todos esos detalles, hermano, en todas las iglesias hay. Ahora en la semana, el hermano Ester y el hermano Chito nos estaban platicando de que fue una desilusión grande la que traían de allá de la misión de donde estaban trabajando. Dice, un niño toma el control del culto. Un niño, ahí estoy yo hablando y todo poniendo la atención al niño, y yo hablé, dice Chito, y nadie le ponía atención a mí, al chamaco, al que estaban atendiendo. Y yo dice, todo enojado, frustrado, a la otra vez voy a decir esto. Pero pues, no sé qué va a decir, pero estaba bien enojado, ¿verdad? Hasta con ganas de decir, ¿saben qué? Quédense con su niño, ya no regreso. Pero bueno, tenemos que arreglar esas cosas, no podemos, necesitamos niños en la iglesia, necesitamos niños, una iglesia sin niños es triste. Estaba acordándome de un niño, ahorita ya es un joven, cuando era niño y que empezó a asistir a una iglesia con misión, me comentaban que se paraba enfrente y luego gritaba, ¿dónde está Dios? Amén, ¿dónde está? ¿No lo miro? Y la mamá escondida con lo que estaba haciendo, ya después cambió. Porque
Era un niño que nunca había asistido a una iglesia cristiana. Yo no sé si alguna iglesia católica, y por eso estaba buscando alguna imagen, ¿no? Pero él no miraba a Dios, ni encontraba a Dios. Pero cambiaron las cosas, hermanos. Sí tenemos que hacer algo. Yo estoy pensando en hablar con la maestra, con el superintendente de escuela dominical, para hacer algo. Vamos a hacer algo diferente. Necesitamos atender a los niños, pero en su medio, no con los adultos. Algunos viejitos, imagínense viejitos con niños, pues no. Son muy diferentes los gustos, ¿verdad? Aunque algunos viejos parecen niños, pero son diferentes los gustos. Así que vamos a hacer algunas cosas, algunos cambios. Gracias a Dios que muchos niños inquietos han llegado a ser pastores, misioneros, evangelistas, ocupando grandes puestos. Gracias a Dios por eso. Romanos 1, donde leímos hace un momento, hermanos, versos 15 al 17. Pablo dice: yo estoy pronto a anunciaros el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Y dice que estaba pronto para ir a anunciar el Evangelio. Y fíjense que es a los hermanos a los que les iba a predicar el Evangelio, ¿no? Y alguien pudiera decir que a los cristianos les iba a predicar el Evangelio. Sí, les iba a predicar el Evangelio a los hermanos que estaban en Roma, a los hermanos. Y dice que él iba o estaba presto para ir a predicar el Evangelio. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y dice: ¿por qué no se avergonzaba? Porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, el cristiano sabe que avergonzarse de Cristo es un pecado serio. Avergonzarse del Evangelio es un pecado serio. Y el cristiano lo sabe. Porque Jesús dijo: cualquiera que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me voy a avergonzar de él, delante de Dios o delante de los ángeles que están con Dios. Es pecado serio avergonzarse. Pero el cristiano también sabe que muchas veces, hermanos, muchas veces caemos en eso. ¿Saben por qué? Nos da vergüenza hablar del Evangelio. Muchas veces se cae en eso. Y el tener vergüenza de hablar del Evangelio es avergonzarse de Cristo. Y muchas veces se cae en eso. Se tiene la oportunidad de hablar del Evangelio y no se habla, porque ya se sabe, hermanos, ya se sabe. El Evangelio, aunque Evangelio signifique buenas nuevas, para la gente que no es cristiana, el Evangelio no es buenas nuevas. Porque el Evangelio descubre el pecado, porque el Evangelio descubre la maldad, porque el Evangelio hace ver a las personas que han pecado y necesitan arrepentirse, que tienen que cambiar su manera de vivir. Así que muchas veces el Evangelio para las personas no es nada nuevo. Es más, cuando se les habla del Evangelio, las personas contestan o miran con desprecio a quienes está hablando. No les interesa, no quieren saber nada del Evangelio. Y por eso muchos cristianos no quieren hablar. Les da vergüenza, temen al rechazo, no va a creer, se va a molestar si le digo, mejor me quedo callado. Pero hermanos, Pablo decía que él no se avergonzaba del Evangelio, dice, porque es poder de Dios, y ese poder de Dios era lo que le motivaba a hablar del Evangelio, por lo que era el Evangelio. Hermanos, miren, dice la Biblia que el Señor Jesucristo padeció, pero luego dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, él estaba mirando más adelante. Había un gozo, él iba a resucitar, y por ese gozo puesto delante de él, dice que sufrió la cruz. Y Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, aunque que para los judíos es tropezadero, y para los gentiles o griegos les es locura. Yo lo predico, decía Pablo. ¿Por qué? Porque estaba viendo también más adelante. El que crea puede ser salvo. Entonces yo le hablo
el que crea puede recibir el perdón de Dios. Entonces yo le predico el Evangelio. Aunque haya la posibilidad de que me rechacen, aunque haya la posibilidad de que no quieran nada con Cristo, pero si quieren, pueden ser salvos. Entonces, pensando en eso, hermano, en el gozo puesto delante es que se puede predicar el Evangelio. Hermano, miren, el Evangelio bíblico es tropezadero para unos, pero es vida para otros. El Evangelio bíblico. Hay un Evangelio, alguien dijo, espurio. No que haya otro Evangelio, dice Pablo, pero algunos predican, dicen que un Evangelio diferente. Ese Evangelio de pare de sufrir, no le molesta a nadie, le agrada a todo el mundo. Ese Evangelio que dice, usted no tiene por qué estar enfermo, venga y vamos a orar por usted, y usted se va a aliviar. Ese Evangelio no ofende a nadie, ese Evangelio es atractivo. Y cómprese la palma un pedacito de palma de ese que le pusieron a Jesús cuando iba encima del borriquito, y verá qué bien le va a ir, y la gente va y la compra. No, ese tipo de evangelio la gente no rechaza, pero el evangelio de la Biblia para mucha gente es motivo de tropezadero. ¿Quién da? El evangelio verdadero, hermanos, es que en el evangelio se demanda arrepentimiento, en el evangelio se demanda un cambio de vida, pero el verdadero evangelio, hermanos, hace posible que las personas sean salvas. El verdadero evangelio. Pablo dice, hermanos, porque no me avergüenzo del evangelio. Y dice por qué. Porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Hermanos, el evangelio nos da a conocer el amor de Dios. El evangelio nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio verdadero, hermano, nos muestra el amor de Dios, que hace posible que el hombre sea salvo. Eso presenta el evangelio verdadero. También el evangelio verdadero, hermanos, presenta el perdón de pecados para todo aquel que cree. Nos habla del perdón de pecados, de modo que el cristiano, hermanos, el que es cristiano, el que ha venido a Jesucristo, ha sido perdonado de todos sus pecados. La Biblia lo enseña, hermanos. En Cristo, en Él, se anuncia perdón de pecados. Eso dice el Evangelio, el verdadero Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación, porque a través del Evangelio, dije, se nos revela el amor de Dios y se nos habla también del perdón de nuestros pecados, y se nos dice que moraremos para siempre con Dios, con Cristo Jesús, tendremos morada con Él, tendremos vida eterna. Eso nos dice el Evangelio. Hermanos, miren, Jesús dijo que iba a ir a preparar moradas para nosotros, y dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Pablo dice, tenemos una ciudadanía eterna en los cielos, una morada también eterna en los cielos. Pablo hablaba de que él sabía en quién había creído y que estaba seguro en quién había creído, que estaba seguro. Hermano, Pablo hablaba de que estar con Cristo es muchísimo mejor que estar aquí. Pablo decía que estar ausente del cuerpo es estar presentes al Señor. Pablo hablaba en muchas ocasiones de la salvación que tiene el cristiano. Por eso, hermanos, se puede decir que Jesús dice, sufre el oprobio. Pablo dice, sufre el oprobio, sufre la vergüenza, dice Jesús, sufre la vergüenza, dice Pablo, porque vale la pena. El Evangelio nos habla del amor de Dios, del perdón de pecados, y que tenemos un lugar allá. Por eso no deberíamos de avergonzarnos del Evangelio. Es algo especial, es algo especial. Esto del Evangelio es algo especial, hermanos, lo que Dios nos ofrece a través del Evangelio. El mensaje de la obra de Dios en Cristo Jesús es el único mensaje, hermanos, es el único mensaje que dice cómo ser verdaderamente salvos. El Evangelio de la Biblia
es el único mensaje que nos dice cómo ser salvos. Y Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo por medio de Cristo Jesús. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el único mensaje, hermanos, que nos dice cómo ser salvos. Por eso nosotros no deberíamos de avergonzarnos de Él, deberíamos de hablarlo, porque es poder de Dios. Y dice que es poder de Dios para salvación. Algo, hermano, que tenemos que entender. Miren, el Evangelio hace convertidos a Cristo. Pero ¿sabían ustedes que algunas religiones también hacen convertidos? No a Cristo, ¿no? Pero hacen convertidos. Los islámicos hacen convertidos. No cristianos, pero sí los hacen convertidos. Y hay religiones, otras religiones que nosotros podemos mirar a nuestro alrededor, que hacen convertidos a esa religión, pero no a Cristo. El Evangelio es el único que hace convertidos a Cristo Jesús, no religiones. Cristo Jesús. El Evangelio es el único que hace convertidos, pero no solo eso, hermanos. El Evangelio es el único que promete, que nos dice que tendremos vida eterna. Decía Pablo, y también en el Evangelio leemos esto, que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Ahora somos salvos, pero también seremos salvos. Y dice que seremos salvos de la ira. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio tiene poder. Predicar la palabra de Dios, el Evangelio de nuestra salvación, hermanos, tiene poder y hace que las personas nazcan de nuevo. Hace un momento leíamos en Primera de Pedro, siendo renacidos, no por simiente corruptible, sino por la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando hablamos del Evangelio, hermanos, ese tiene poder para cambiar a las personas. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le dijeron, te regalo este Nuevo Testamento? Y que dijo, pues lo voy a aceptar, pero ¿sabes para qué lo voy a usar? Para forjarme cigarritos. Las hojitas están muy buenas. Y el que se lo regaló le dijo, está bien, pero sabes, antes de forjarte el cigarro con una hojita, venga. Y dicen que así lo hizo. Y me fumé a Mateo. Y me fumé a Marcos. Y me fumé a Lucas. Pero a Juan ya no me lo pude fumar. Sí, hermanos, el Evangelio es poder de Dios. La palabra, hermano, cuando es predicada, hace que las personas se conviertan. Por eso dice Pablo, no me da vergüenza, porque es poderosa la palabra, y la voy a decir, y la voy a predicar. Por eso quiero ir pronto a anunciaros el Evangelio. Hermanos, es poder de Dios. Es poder de Dios. La palabra hace que las personas se conviertan, que sean salvas. Conocen a Jesucristo, conocen la verdad y llegan a ser cristianos. Llegan a ser cristianos y llegan a ser salvos. Dice también, hermanos, porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Miren, hermanos, el Evangelio es poder de Dios y el Evangelio es amplio. A todo aquel que cree. Yo no sé si está listo el himno ese maravillosa gracia. ¿Cuántos saben ese himno maravillosa gracia? Como ustedes los llenas y no más bien los demás tiempo. Miren ese himno, hermano. A ver, Alex, a ver si sale. Miren ese himno. ¿Saben quién lo compuso ese himno? No. Yo para poder hablar de esto, pues yo tuve que estudiarlo, ¿no? Revisarlo. ¿Quieren la música?
compuso se llamaba Juan Newton. No era nada de otro señor, Newton. Pero Juan Newton era un negrero. Entonces era uno que vendía negros, esclavos, dueño de un barco. Pero un día hubo un accidente y su barco se descompuso, ya no sirvió. Y un día le dieron raite en un barco. Y dicen que este Juan Newton era un blasfemo. Su lenguaje era peor que el lenguaje que usaban los marineros, que todos los marineros. De tal manera que el capitán del barco donde él iba de raite le dijo: cambia tu manera de hablar. Y dicen que un día, en ese viaje, se levantó una tempestad tan fuerte y él estuvo ayudando a sacar el agua. Pero dicen que aunque el agua no subía mucho, el barco parecía de corcho, dice, en medio del mar. Se tuvieron que amarrar a mástiles y otras cosas, amarrarse para que el agua no nos sacara al mar. Dice que la tempestad era tan grande. Una persona murió, uno de los marineros murió, y era un gran desastre. Se calma un poco y dice que el capitán reúne a todos los que iban en el barco y entre ellos a Newton. Y dice: este hombre es tan blasfemo que quizás por él ha venido esta tempestad. Tú dices que es un libre pensador, le señala el capitán, y cuando le señala, dice que él se hizo hacia atrás y que pensó: ¿qué? ¿Me van a echar al mar? Se acordó de aquella historia de Jonás. ¿Me van a echar al mar? Y le dijo: si tienes temor, ora a Dios, le dice. Ora a Dios. Y dice que él en ese momento se acordó de una porción bíblica que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más hará Dios con los que le pidan? Se acordó de eso y en un momento tuvo temor y oró a Dios y le dijo a Dios: Dios, si existes, cambia mi vida, cambia mi vida y sálvanos de esta tempestad, si existes. Pasaron 4 días, llegan a un lugar de Irlanda, baja a tierra y lo primero que hace es ir a una iglesia. Y Dios hizo un cambio en la vida de esta persona. Dios le perdonó, llegó a ser cristiano y fue cuando compuso ese himno. Reconoció la gracia de Dios, reconoció que era un pecador que necesitaba el perdón de Dios. ¿Qué dice el Evangelio, hermanos? Dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es amplio. Jesús dijo: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Al que a mí viene, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que crea. Por eso Pablo dice: no me da vergüenza predicar el Evangelio, porque con el Evangelio las personas se pueden salvar, pueden conocer cómo ser salvos. Cualquier persona. Hermano, la Biblia nos enseña que al que va a Jesús le perdona, lo salva. Él es el camino para ir al cielo. Esa es la razón por la que Pablo dice: no me da vergüenza, no me da vergüenza. Dice: para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué no se avergonzaba del Evangelio, hermanos? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se deja ver. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Alguien dijo esto, hermanos? La justicia de Dios es aquella virtud por la que Él destruye a sus enemigos
pero por la cual también regala a su pueblo el perdón, da la vida y salva de toda necesidad y peligro. La justicia de Dios se revela. Dicen que un hombre regresa de la guerra, tiene dinero, y dicen que se compró un carro que corría mucho. Y un día él salió a correr en ese carro y lo levantó. Lo subió a una velocidad tan alta que cuando llegó hasta donde él quería que llegara a la velocidad, apenas se dio cuenta que estaba un agente de tránsito con la pistola. Y lo pararon. Y le dijeron, ¿sabes a cuánta velocidad vas? Y él dice, no tengo idea. Pues vas a tanto. Es fabuloso. Sí. Y dice, el hombre el tránsito, de policía, dice, estuvo con mi amigo por 2 horas. Lo invitó a tomar un café y le empezó a preguntar cómo era su motor, dónde lo compró, cómo se lo arreglaron para que corriera tanto, y no le dio la infracción. Y dice, yo solía, dice, platicar de esto para hablar de la gracia de Dios, y yo decía, eso es gracia. Debían darle una infracción y no se la dieron, hasta lo invitaron a tomar un café. Y yo decía, eso es gracia. Pero luego empecé a pensar, eso no es gracia. Porque alguien tenía que pagar para que hubiera gracia. La justicia de Dios, hermanos, en Cristo se cumplió. Dios no perdona pecados así nomás porque sí. Hubo alguien que pagó por nuestros pecados. Y ese Jesucristo, Dios es justo. Dios no pasa por alto el pecado, para nada. Se necesitaba que alguien pagara, que se cumpliera con la justicia de Dios. Y Cristo Jesús pagó por nosotros. Después el hermano dice, lo justo hubiera sido que el policía aquel hubiera pagado la infracción. Y eso hubiera sido gracia. Él pagando, cumpliendo con la justicia. Dios cumplió con la justicia. Hubo alguien que pagó por nuestros pecados, es Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Sí, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Dios nos perdona, Dios nos da vida eterna, pero alguien pagó para que hubiera perdón y para que tuviéramos vida eterna. Y ese alguien es Cristo Jesús. Cristo Jesús dio su vida, dice la Biblia, en rescate por muchos. Dios realiza su plan de salvación permitiendo que Cristo Jesús pagara, muriera por nuestros pecados. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. Dios es justo. Cristo pagó por nuestros pecados y por eso es que nosotros podemos tener el perdón y nuestra salvación. Hermano, no nos avergoncemos del Evangelio. El Evangelio es algo especial, muy especial, es único, es maravilloso, es grandioso. No debería de darnos vergüenza. Si en verdad somos salvos, hemos de dar testimonio de este Evangelio. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Dios, gracias, porque tu plan de salvación es único. Tu plan de salvación cumple con toda justicia, pero también, Señor, nos salva. Podemos ser salvos siguiendo ese plan. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a los que hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador a no avergonzarnos, a hablar del Evangelio sabiendo que es poder tuyo para salvación a todo el que crea. Señor, cuando hablamos del Evangelio, alguien puede ser salvo. Alguien puede ser salvo. Ayúdanos a pensarlo, a creerlo así, y por eso animarnos a hablar del Evangelio. Alguien puede tener el perdón de pecados si le hablamos. Ayúdanos a hacerlo, Dios. Tu
Tu evangelio puede convertir a las personas, es poderoso. Ayúdanos a hacerlo, a recordarlo y predicarlo, enseñarlo, hablarlo. Ayúdanos a cada uno, Señor. Si hubiera alguien aquí que todavía no está seguro de su salvación, que todavía no está seguro de que tiene el perdón de sus pecados, ayúdale a entender que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que Cristo pagó por nuestros pecados, que Cristo murió por nuestros pecados para darnos vida y vida eterna. Ayúdale a entenderlo. Por favor, sigan con sus rostros inclinados. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Tú puedes ser salvo. Tú puedes tener la vida eterna y el perdón de tus pecados, pues Cristo Jesús murió por ti y murió por mí. Tú puedes ser salvo. Tú puedes tener vida eterna. Tú puedes tener una esperanza cierta, segura, de que irás con Dios cuando mueras, cuando partas de este mundo. Si tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador, si tú le pides a Jesús que perdone tus pecados y le aceptas como Salvador, tú puedes tener esa salvación. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Necesitas a Cristo Jesús. Nunca le has recibido, nunca le has aceptado. ¿Por qué no le recibes ahora? Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere salvar tu alma. Pero solo puede hacerlo a través de Jesucristo. No hay otra manera de ser salvos. Solo Cristo. Solo Cristo salva. Tú necesitas a Cristo. No importa religiones. Tú puedes tener religión, pero si no tienes a Cristo, no vale. Necesitas a Cristo. Es el que murió en la cruz por ti y por mí. Murió por nuestros pecados. Él murió por ti y por mí para darnos vida eterna. Necesitas a Cristo. Hay alguien en esta mañana que dice: yo nunca he recibido a Cristo, pero yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero que Dios perdone mis pecados. Quiero tener la esperanza de ir al cielo como Padre. Hay alguien. Alguien que levanta su mano y dice: yo quiero. Yo quiero. ¿Hay alguien? Dios te bendiga. Puedes bajar con algo. ¿Hay alguien más? Alguien más que levanta su mano y dice: yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero perdón de mis pecados. ¿Hay algo? Señor, gracias. Gracias porque hubo una profesión de fe. Señor, ayuda a mi hermano a entender su decisión y también a estar seguro de su salvación. Está en tus manos, Dios. Ayúdame. Para ti que ya eres cristiano, te da vergüenza decir que eres cristiano. Te da vergüenza que los que te rodean sepan que eres cristiano o cristiana. Te da vergüenza. Pablo dice sus motivos para no avergonzarse. ¿No son los mismos que tú tienes? Acuérdate, es un pecado serio el avergonzarse del Evangelio, el avergonzarse de Cristo. Es un pecado serio. Jesús dice que si tú te avergüenzas, Él también se va a avergonzar de ti. ¿Por qué no le pides ayuda a Dios? ¿Por qué no le dices a Dios: Señor, dame valor? Dame valor para testificar de ti. Dame valor para hablar de tu Evangelio. Que sepan que soy cristiano. Que sepan que soy cristiano. Dame valor para testificar de mi cristianismo. ¿Hay alguien? Solo levanta tu mano. Eso va a ser una señal de que quieres pedirle a Dios. Dios te bendiga. 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 Señor,
palabra que tú no te avergüenzas de llamarnos hermanos. Gracias, porque a mí no te da vergüenza confesarnos. Gracias. Ayúdanos a vivir de modo que confesemos con hechos, no solo con palabras, que somos tus hijos. Ayuda a cada uno de mis hermanos que levantó su mano para que esto sea real y suyo. Ayuda a cada uno. Acompáñanos, Señor. Ve con nosotros a nuestros hogares y ayúdanos para estar en el culto por la noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga.